¿Cuántas veces has sentido que todo a tu alrededor se cierra? Como si cada intento, cada esfuerzo, se estrellara contra un muro invisible que parece burlarse de tus sueños. Lo intentas una y otra vez, golpeas esas puertas con fuerza, pero el silencio es la única respuesta que obtienes. Y llega un punto en el que comienzas a cuestionarte si realmente hay un propósito detrás de todo ese esfuerzo inútil. Te preguntas si Dios está escuchando tus oraciones, o si simplemente te ha dejado a tu suerte. Porque así se siente, ¿verdad? Como si todo estuviera en tu contra, como si las puertas que tanto anhelas abrir estuvieran selladas con un candado imposible de romper. Pero quiero que me escuches con atención, porque hay algo poderoso que debes entender. Esas puertas cerradas no son el final de tu historia. Lo que hoy parece un fracaso, un rechazo, un camino bloqueado, es en realidad un redireccionamiento divino, un movimiento estratégico de Dios que no puedes comprender en este momento, pero que está diseñando con un propósito perfecto. Quiero que imagines por un momento que Dios es un gran arquitecto y tu vida es un edificio en construcción. Cada puerta cerrada es como un plano que Él modifica, una pared que decide mover para crear algo mucho más grande y hermoso de lo que tú mismo podrías imaginar. Porque aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. Dios no permite que una puerta se cierre sin tener preparada una entrada mucho mejor. Pero ese proceso de redirección no siempre es fácil de entender. Porque cuando una puerta se cierra, lo primero que sentimos es dolor, frustración, incluso desesperación. No vemos el panorama completo, solo percibimos el golpe de la puerta cerrándose en nuestra cara. Y es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando debes decidir si confiarás en lo que ves o en lo que Dios ha prometido. Déjame contarte algo que aprendí en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Había trabajado durante años en un proyecto que significaba todo para mí. Había invertido tiempo, esfuerzo y mi corazón entero en hacerlo realidad. Pero cuando estaba a punto de ver los frutos de mi trabajo, todo se vino abajo. Como un castillo de naipes que se desmorona con un simple soplido. Me sentí devastado. Pasé días, semanas enteras, preguntándome por qué Dios había permitido que algo tan importante para mí fracasara de esa manera. Era como si todas las puertas que había tocado se cerraran al mismo tiempo. En medio de esa tormenta emocional, algo cambió. No de manera inmediata, pero sí de forma gradual y poderosa. Comencé a entender que tal vez el problema no era que las puertas estuvieran cerradas, sino que yo estaba tratando de forzarlas a abrirse cuando Dios quería que tomara un camino diferente. Un camino que no podía ver en ese momento, pero que Él ya había trazado con precisión. Fue como si, de repente, mis ojos se abrieran a una realidad mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Y aquí está lo increíble. Cuando dejé de pelear contra las puertas cerradas y decidí entregarle a Dios mis sueños, mis planes, mis frustraciones, algo comenzó a moverse. No fuera de mí, sino dentro de mí. Porque ese es el verdadero secreto. El cambio no comienza cuando las puertas se abren. Comienza cuando decides confiar en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Ahora quiero que pienses en tu propia vida, en esas puertas que se han cerrado con violencia, dejándote con la sensación de que todo está perdido. Tal vez has estado orando por un trabajo que nunca llega, por una relación que parece destinada al fracaso, por un sueño que se desvanece con cada nuevo intento. Es fácil sentirse derrotado, perder la esperanza y rendirse, pero aquí está lo que debes recordar. Cada puerta cerrada es una señal de que Dios tiene un plan mejor. Imagina que estás caminando por un laberinto. Cada vez que tomas un camino equivocado, te encuentras con una pared que bloquea tu paso. Es frustrante, agotador y a veces hasta doloroso. Pero lo que no puedes ver desde tu perspectiva limitada es que hay alguien guiándote desde lo alto. Alguien que conoce cada rincón de ese laberinto y que te está dirigiendo hacia la salida, aunque tú solo veas obstáculos. Así es como Dios obra en nuestras vidas. Él ve lo que tú no puedes ver.
Y cada puerta que se cierra es en realidad un desvío hacia un destino mejor. A veces, el problema no es que las puertas estén cerradas, sino que estamos tratando de abrir las puertas equivocadas. Nos aferramos a nuestras propias ideas, a nuestros propios planes, creyendo que sabemos lo que es mejor para nosotros. Pero Dios tiene una visión mucho más amplia, un propósito que supera nuestras expectativas más altas. Y cuando comprendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de luchar contra lo que no entendemos y comenzamos a confiar en aquel que lo entiende todo. Recuerdo un momento en mi vida en el que todo parecía estar en ruinas. Había perdido oportunidades importantes. Relaciones que consideraba esenciales se habían roto y mi salud emocional estaba en su punto más bajo. Era como si cada puerta que intentaba abrir se cerrara con más fuerza que la anterior. Pero fue precisamente en ese momento de mayor oscuridad cuando descubrí algo poderoso. No estaba solo. Dios estaba allí, guiándome incluso cuando yo no lo podía ver. Y cada puerta que se había cerrado era parte de un plan mucho mayor. Un plan que no podía entender en ese momento, pero que ahora veo con claridad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para ti? Que esas puertas cerradas que tanto te frustran no son el final de tu historia. Son apenas capítulos de un libro que Dios está escribiendo con su propia mano. Y Él nunca deja una historia incompleta. Su propósito siempre se cumple, aunque a veces el camino parezca confuso y lleno de obstáculos. Quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre algo. Piensa en todas esas puertas que se han cerrado en tu vida. Las oportunidades que parecían perfectas, pero que, de un momento a otro, se desvanecieron sin explicación. Las relaciones que se quebraron, los sueños que se aplazaron, los caminos que parecían claros y de repente se convirtieron en un laberinto sin salida. Esas puertas cerradas no aparecieron por casualidad. Cada una de ellas tiene un propósito que, aunque ahora no comprendas, está diseñado para llevarte hacia algo mejor. Déjame explicarte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Dios no cierra puertas para lastimarte, sino para protegerte. A veces, lo que parece un rechazo es en realidad un acto de amor, porque Él conoce el principio y el final, ve más allá de lo que tú puedes ver. Y cuando decide cerrar una puerta, lo hace con un propósito que supera cualquier plan que puedas haber diseñado por ti mismo. Pero aquí está el problema. Cuando enfrentamos puertas cerradas, nuestra reacción inmediata es intentar abrirlas por la fuerza. Nos aferramos a lo que creemos que es mejor para nosotros, convencidos de que nuestra visión limitada es la correcta. Y cuando la puerta no se abre, cuando todos nuestros esfuerzos parecen inútiles, comenzamos a dudar de nuestras capacidades, de nuestro valor y, lo más peligroso, a dudar de Dios. Pero lo que no entendemos es que mientras nosotros estamos peleando con una puerta que no se abre, Dios está preparando una entrada mucho más grande y mejor, solo que aún no la hemos descubierto. Imagina esto. Un niño pequeño que intenta abrir la puerta de un automóvil con todas sus fuerzas. Tira de la manija, empuja con sus manos, se frustra, llora, porque desde su perspectiva esa puerta debería abrirse. Pero lo que no sabe es que el auto está cerrado con seguro y que la llave está en manos de su padre. Un padre que lo cuida, que lo protege y que no va a abrir esa puerta hasta que sea seguro hacerlo. Así es como actúa Dios con nosotros. Nos protege incluso de lo que creemos que es bueno para nosotros. Y cuando entendemos esto, algo cambia dentro de nosotros. Porque dejamos de pelear contra las puertas cerradas y comenzamos a confiar en aquel que tiene la llave, aquel que sabe cuándo y cómo abrirlas. Ahora bien, quiero que pienses en esas puertas que se han cerrado en tu vida. Tal vez es un trabajo que no obtuviste, una relación que se rompió, un sueño que parecía al alcance de tus manos y que de repente se desvaneció. Quiero que las traigas a tu mente y que te hagas esta pregunta. ¿Qué tal si esas puertas cerradas no son un rechazo, sino un redireccionamiento divino? ¿Qué tal si Dios está cerrando esas puertas para protegerte, para guiarte hacia algo mucho mejor?
Déjame contarte algo que experimenté hace algún tiempo. Había estado trabajando en un proyecto durante meses. Lo había planificado, había puesto mi energía, mi creatividad y mi pasión en él. Estaba convencido de que era lo correcto, de que ese proyecto sería la respuesta a mis oraciones. Pero, de un momento a otro, todo se vino abajo. Las personas con las que trabajaba decidieron abandonar el proyecto. Las oportunidades que pensaba que llegarían se desvanecieron. Era como si todas las puertas que había tratado de abrir se cerraran con violencia en mi rostro. La frustración que sentí fue inmensa. Me preguntaba por qué Dios permitía que algo que yo creía tan bueno se destruyera de esa manera. ¿No se suponía que estaba caminando en su voluntad? ¿No había orado y pedido su guía? Entonces, ¿por qué me encontraba frente a puertas cerradas? Esa pregunta resonó en mi mente una y otra vez, hasta que un día comprendí algo fundamental. Dios no había cerrado esas puertas para castigarme o para hacerme sufrir. Las había cerrado porque lo que yo pensaba que era bueno, en realidad no lo era. Porque aunque mis intenciones eran sinceras, mis planes no se alineaban con su propósito perfecto. Y en lugar de permitir que caminara hacia un fracaso mayor, decidió redirigirme hacia algo mucho más grande de lo que yo mismo podía imaginar. Pero aquí está lo importante. Para que esa redirección ocurriera, tuve que aprender a soltar, a dejar de pelear con esas puertas cerradas y confiar en que Dios tenía algo mejor para mí. Ese proceso no fue fácil. Requirió fe, paciencia y, sobre todo, disposición para aceptar que mi visión era limitada, mientras que la de Dios era perfecta. Porque eso es exactamente lo que ocurre cuando te enfrentas a puertas cerradas. Dios no las cierra para frustrarte o castigarte, sino para guiarte hacia un destino más grande. Y a menudo, ese destino se encuentra al final de un camino que nunca habrías tomado si la puerta que querías abrir se hubiera abierto. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Que cada puerta cerrada en tu vida es en realidad un acto de amor de Dios. Porque Él sabe que si te permite avanzar por caminos que no son para ti, terminarás perdiéndote. Terminarás agotado, frustrado o incluso herido. Pero cuando decides confiar en que su plan es mejor que el tuyo, todo cambia. Porque comienzas a ver las puertas cerradas no como un obstáculo, sino como una protección. Ahora quiero que te imagines algo. Piensa en esas puertas que no se abrieron, en esos caminos que se cerraron frente a ti. Quiero que visualices cómo Dios toma tu mano y te guía hacia un nuevo sendero, uno que ni siquiera habías considerado antes. Siente cómo esa frustración que cargabas se disuelve mientras comprendes que Dios siempre ha estado obrando a tu favor, que Él nunca te ha dejado solo. Ahora quiero que pienses en esos momentos de tu vida donde el silencio parece ser la única respuesta, porque todos hemos estado ahí, en ese lugar de incertidumbre donde nada parece moverse, donde cada oración se siente como un grito que se pierde en la nada. Tal vez has estado clamando por un cambio, por una señal, por una puerta que se abra y lo que encuentras en respuesta es un vacío ensordecedor. Un silencio que, si no lo entiendes, puede llegar a ser tan doloroso como un rechazo. Pero aquí está la verdad que pocos comprenden. Dios trabaja en el silencio. Sí, incluso cuando todo parece estático, cuando el panorama se muestra inmóvil y nada parece avanzar, Dios está obrando. Porque el silencio no es ausencia, es preparación. Es en esos momentos de aparente quietud, cuando Dios está alineando cada pieza, cuando está trabajando en áreas que ni siquiera imaginas. Imagina a un agricultor sembrando sus campos. Coloca cada semilla con cuidado. Las cubre con tierra y luego, durante semanas o incluso meses, parece que no sucede nada. Pero lo que no se ve desde la superficie es que bajo la tierra, la semilla está creciendo. Está desarrollando raíces profundas, absorbiendo nutrientes, preparándose para salir a la luz con fuerza y vida. Asimismo, Dios actúa en tu vida. Durante esos momentos de silencio, Él está preparando las raíces de tu propósito, fortaleciendo tu carácter, desarrollando tu fe para que, cuando finalmente llegue el momento de florecer, lo hagas con poder y firmeza.
Pero el problema es que, muchas veces, confundimos el silencio de Dios con abandono. Pensamos que si no estamos viendo resultados inmediatos, es porque Dios se ha olvidado de nosotros. Que si no hay respuestas rápidas, es porque nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. El silencio de Dios no es un castigo, es una estrategia. Porque Dios no tiene prisa. Él no se mueve por tus tiempos, sino por su tiempo perfecto. Y mientras tú te desesperas buscando resultados inmediatos, Él está preparando algo mucho más grande de lo que tú podrías imaginar. Porque lo que Dios tiene para ti no es cualquier cosa. No es una solución temporal o un alivio momentáneo. Es un plan perfecto que requiere preparación, paciencia y confianza absoluta. Recuerdo un periodo de mi vida en el que sentía que todo estaba en pausa. Había estado orando por un cambio, por una respuesta específica, por una puerta que se abriera. Pero nada sucedía. Pasaban los días, las semanas, incluso los meses, y lo único que recibía era silencio. Esa experiencia se volvió frustrante, agotadora. Llegué a cuestionarme si estaba haciendo algo mal, si acaso mis oraciones no eran lo suficientemente fuertes o sinceras. Hasta que un día comprendí algo que cambió mi manera de ver el silencio de Dios. Me di cuenta de que, mientras yo clamaba por un cambio externo, Dios estaba trabajando en un cambio interno. No estaba ignorando mis oraciones, estaba preparándome para recibir lo que había pedido. Y en ese proceso de espera, Él estaba moldeando mi carácter, fortaleciendo mi fe, enseñándome a confiar más en Él que en mis propias fuerzas. Porque aquí está la verdad que quiero que entiendas. El silencio no es un vacío, es un espacio lleno de propósito. Es el terreno fértil donde Dios planta las semillas de tus sueños y luego las cuida, en silencio, para que crezcan con fuerza. Y aunque tú no puedas ver lo que ocurre bajo la superficie, eso no significa que nada esté sucediendo. Al contrario, es en ese silencio donde ocurre la mayor parte del trabajo. Ahora, piensa en esas áreas de tu vida donde el silencio ha sido constante. Tal vez es un sueño que llevas persiguiendo durante años sin ver resultados. Tal vez es una oración por sanidad, por restauración, por una oportunidad que nunca parece llegar. Tal vez es un proyecto que has intentado levantar una y otra vez, pero que parece quedarse estancado en el mismo lugar. Ese silencio no es un fracaso, es la preparación que Dios está llevando a cabo en ti. Porque mientras tú esperas, Él está obrando. Porque mientras tú cuestionas, Él está perfeccionando cada detalle. Porque mientras tú desesperas, Él está preparando un milagro que va más allá de tus expectativas. Imagina un gran edificio en construcción. Durante meses, el terreno se mantiene cerrado, sin acceso, mientras se realizan trabajos que nadie puede ver. Los cimientos se colocan, se refuerzan las estructuras, se prepara todo para que, cuando finalmente se levanten las paredes y se coloquen los acabados, el edificio sea sólido y capaz de resistir cualquier tormenta. Así es como Dios trabaja en tu vida. Mientras tú miras la superficie y piensas que nada sucede, Él está trabajando en lo profundo. Está colocando cimientos fuertes. Está preparando tu corazón. Está moldeando tu carácter para que puedas sostener aquello que tanto anhelas. Porque esto es algo que muchas veces olvidamos. El mayor trabajo de Dios no se realiza cuando la puerta se abre, sino en el proceso de preparación. En ese tiempo donde parece que nada sucede, donde el silencio parece ahogar tus esperanzas, donde cada día se siente como un eco sin respuesta. Pero lo que no puedes ver es que, mientras tú esperas, Dios está moviendo piezas que tú ni siquiera sabes que existen. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Que mientras tú piensas que estás estancado, en realidad estás avanzando. Porque Dios está preparando todo para que, cuando finalmente llegue el momento adecuado, la puerta se abra con fuerza y nada ni nadie pueda cerrarla. Ahora quiero que pienses en esas áreas de tu vida
donde el silencio ha sido la única respuesta. Esos sueños que parecen estar dormidos, esas promesas que parecen haberse perdido en el tiempo. Quiero que entiendas que no están olvidados, no están desechados, están en proceso. La paciencia. Esa palabra que parece tan fácil de pronunciar, pero tan difícil de practicar. Porque cuando todo va bien, cuando las puertas se abren y los caminos se despejan, la paciencia parece innecesaria. Pero es en los momentos de espera, en esos períodos donde el silencio se prolonga y las respuestas no llegan, cuando verdaderamente se pone a prueba. Es allí donde la paciencia se convierte en una virtud esencial para acceder a las bendiciones que Dios ya preparó para ti. Quiero que te tomes un momento y pienses en esas áreas de tu vida donde la paciencia ha sido puesta a prueba. Tal vez es un sueño que parece estar siempre a punto de concretarse, pero que nunca llega. Tal vez es una oración que has hecho tantas veces que ya has perdido la cuenta. O quizá es esa relación que esperas que sane, que se restaure. Pero el tiempo pasa y nada cambia. La desesperación se cuela como un veneno silencioso. Te hace sentir que estás perdiendo el tiempo, que Dios no te escucha o que quizá no estás haciendo lo suficiente para recibir lo que anhelas. Y en esa desesperación, la paciencia se debilita, porque la impaciencia no es otra cosa que una falta de confianza en el tiempo perfecto de Dios. Pero aquí está la verdad que quiero que grabes en tu corazón. La paciencia no es simplemente esperar, es cómo esperas. Es la actitud que decides adoptar mientras caminas por el desierto, mientras atraviesas ese proceso de formación que parece no tener fin. Porque el tiempo de espera no es tiempo perdido, es un tiempo de preparación. Imagina a un alfarero trabajando con un pedazo de barro. Cada movimiento de sus manos tiene un propósito. Moldea, presiona, suaviza. Pero cuando termina de darle forma, no lo entrega de inmediato. Lo coloca en el horno y espera. Porque sabe que, sin ese proceso de espera, la pieza sería frágil, incapaz de soportar cualquier prueba. La paciencia del alfarero no es inactividad, es sabiduría. Es comprender que el proceso necesita tiempo para alcanzar su máxima fortaleza. Así es como Dios trabaja en tu vida. Mientras tú sientes que nada ocurre, Él está moldeándote. Está preparándote para recibir aquello que has pedido, porque las bendiciones que Él tiene para ti no son pequeñas, son tan grandes que requieren un carácter fortalecido, una fe madura y una paciencia que pueda sostener lo que vendrá. Y es precisamente por eso que la paciencia se vuelve esencial, porque sin ella nos desesperamos, cometemos errores, tomamos caminos equivocados y en lugar de recibir la bendición que Dios tiene preparada, terminamos alejándonos de ella. Ahora, quiero que reflexiones en algo importante. Piensa en aquellas veces en las que, por impaciencia, tomaste decisiones precipitadas. Esos momentos en los que creíste que sabías mejor que Dios lo que necesitabas. Quizá forzaste una puerta que no debía abrirse o te rendiste justo cuando estabas a punto de alcanzar la bendición que tanto anhelabas. Pero no se trata de juzgarte por esos errores. Se trata de aprender de ellos. Porque cada vez que actúas por impaciencia, estás diciendo con tus actos que no confías plenamente en el tiempo perfecto de Dios. Estás diciendo que prefieres tomar el control en lugar de permitir que Él dirija tus pasos. Y aquí está lo maravilloso. Aunque hayas fallado en el pasado, Dios siempre te da nuevas oportunidades para aprender la paciencia. Porque Él sabe que no es un proceso fácil. Sabe que vivimos en un mundo que nos impulsa a buscar resultados inmediatos, a quererlo todo ahora mismo. Pero Dios no se rige por los estándares del mundo. Él se mueve a su propio ritmo, con una precisión divina que supera cualquier comprensión humana. Déjame contarte algo que me enseñó la importancia de la paciencia. Había estado trabajando en un proyecto que significaba mucho para mí. Había orado, había hecho todo lo que estaba a mi alcance para que funcionara. Pero por alguna razón, cada vez que parecía estar avanzando, algo se interponía. Era como si estuviera caminando en círculos, repitiendo el mismo esfuerzo una y otra vez, sin ver resultados. La frustración se volvió mi compañera constante.
Llegué a un punto en el que casi me convencí de que nunca lograría lo que estaba buscando. Pero fue en ese momento, en medio de mi desesperación, cuando comprendí que lo que necesitaba no era más esfuerzo, sino más paciencia. Comencé a ver mi situación desde otra perspectiva. Entendí que, aunque no estaba obteniendo lo que quería en ese momento, Dios estaba trabajando en mi carácter, en mi fortaleza, en mi fe. Y en lugar de luchar contra la espera, decidí abrazarla. Porque entendí que la paciencia no es resignación, es confianza. Es saber que, aunque no pueda verlo ahora, Dios está trabajando detrás de escena para llevarme hacia lo que me prometió. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has abandonado un sueño porque no viste resultados inmediatos? ¿Cuántas veces renunciaste a algo que Dios ya había preparado para ti, simplemente porque no supiste esperar? Porque aquí está la verdad. La paciencia no es un lujo, es una necesidad. Es lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor parece estar en pausa. Es lo que te permite avanzar cuando cada paso se siente pesado y cada día parece igual al anterior. Es cierto que el mundo en el que vivimos nos enseña a buscar resultados rápidos. Todo se mide en términos de inmediatez. Pero Dios no se rige por ese estándar. Él se toma el tiempo necesario para perfeccionar su obra en ti. Y aunque tú no lo veas, aunque todo parezca estancado, Él está trabajando en algo que va más allá de tus expectativas. La paciencia es el arte de confiar incluso cuando no tienes respuestas. Es el acto de caminar por fe, aun cuando el camino parece interminable. Porque cada segundo de espera está trabajando a tu favor. Cada momento de paciencia está construyendo algo dentro de ti que será esencial para recibir lo que Dios tiene preparado. La fe es un poder tan inmenso que muchas veces se subestima. En un mundo que constantemente exige pruebas tangibles, resultados inmediatos y explicaciones lógicas, la fe se percibe como algo débil, como un recurso al que se recurre cuando ya nada más funciona. Pero quienes piensan así se equivocan, porque la fe no es un último recurso. Es la llave maestra que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Hay algo profundamente poderoso en confiar en Dios con una convicción tan firme que nada puede sacudirla. Porque cuando esa fe se activa, se convierte en un acto de valentía. Y esa valentía no surge de la ausencia de miedo, sino de la certeza de que Dios es más grande que cualquier obstáculo, de que su poder no está limitado por lo que el ojo humano puede ver. La fe genuina va más allá de las palabras. No se trata solo de declarar con la boca que se confía en Dios, sino de vivir de acuerdo con esa confianza, de actuar como si la promesa ya hubiera sido cumplida. Porque la fe auténtica no se tambalea con la incertidumbre, sino que se fortalece en ella. A lo largo de la vida, muchas puertas parecen cerrarse con fuerza. Oportunidades que parecían seguras se desvanecen. Caminos que parecían claros se tornan confusos y difíciles de recorrer. Pero cuando la fe se mantiene firme, cuando se decide confiar en Dios sin importar cuán incierta sea la situación, algo poderoso ocurre. Las puertas que estaban selladas comienzan a abrirse, y no por el esfuerzo humano, sino por la intervención divina. Porque Dios no se mueve por las circunstancias, no se limita por lo que parece imposible o por lo que otros consideran inalcanzable. Él actúa por fe. Y cuando alguien decide confiar plenamente en Él, esa fe se convierte en un puente que conecta la promesa con la realidad. Pero aquí está la cuestión. La fe auténtica no siempre recibe recompensas inmediatas. No siempre se traduce en resultados visibles al instante. A veces, la verdadera prueba de fe es mantenerla incluso cuando nada parece estar funcionando. Cuando las puertas siguen cerradas y todo indica que la situación no mejorará. Es en esos momentos cuando se revela la esencia misma de la fe. Porque confiar cuando todo va bien es sencillo. Pero confiar en medio de la adversidad, cuando las puertas permanecen cerradas y las respuestas parecen lejanas, es un acto de valentía que Dios honra de maneras que superan cualquier expectativa. Ahora, observa con atención esas áreas de tu vida donde las puertas permanecen cerradas.
esos sueños que parecen tan lejanos, esas metas que parecen imposibles de alcanzar. Puede que hayas intentado de todo para abrir esas puertas y nada haya funcionado. Tal vez te has sentido frustrado, agotado, incluso tentado a rendirte. Pero hay algo que debes entender. Tu fe tiene el poder de abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Porque no se trata de tus habilidades, de tus recursos o de tus conexiones. Se trata de la confianza que decides depositar en Dios. De esa fe que dice, aunque todo se vea en mi contra, yo confío en que Dios tiene el control. Muchos fallan porque basan su confianza únicamente en lo que pueden ver o entender. Pero la verdadera fe trasciende la lógica. Va más allá de lo evidente. Se atreve a creer cuando todo indica que es imposible. Y es esa fe la que Dios recompensa. Porque cuando alguien decide confiar en Él sin reservas, su poder se manifiesta de formas que desafían toda explicación. Existen momentos en la vida donde todo parece perdido, donde cada intento por avanzar se encuentra con un muro infranqueable. Pero lo que no se percibe desde la perspectiva humana es que, detrás de ese muro, Dios ya está trabajando. Él ya ha preparado el camino, pero requiere que la fe se mantenga firme, porque la fe auténtica no se rinde. Las puertas que Dios abre no dependen de las opiniones de otros, no dependen de las circunstancias externas o de la aprobación de aquellos que intentan limitar lo que Él ya ha determinado. Cuando Dios decide abrir una puerta, ningún hombre puede cerrarla. Pero esa puerta se abre con la llave de la fe. Cada vez que se enfrenta a un obstáculo, cada vez que una puerta parece inalcanzable, hay una decisión que tomar: rendirse o mantener la fe. Porque la fe no es solo una creencia abstracta, es una acción concreta. Es decidir seguir adelante aun cuando no se ve el final del camino. Dios responde a la fe genuina, no a la fe que se rinde ante la primera dificultad, sino a aquella que persiste, que se mantiene firme aun cuando todo parece perdido. Porque la fe que abre puertas no se basa en las circunstancias visibles, sino en la certeza de que Dios tiene un plan mucho mayor de lo que se puede imaginar. La fe que abre puertas es aquella que no se debilita con la espera, sino que se fortalece en ella. Es aquella que no se deja intimidar por los obstáculos, sino que los utiliza como escalones para acercarse más a la promesa. Porque cada desafío, cada puerta cerrada, no es más que una oportunidad para demostrar que la fe es más poderosa que cualquier circunstancia adversa. Muchas veces se piensa que la fe consiste únicamente en recibir lo que se desea, pero la verdadera fe es mucho más que eso. Es confiar en Dios aun cuando las puertas permanecen cerradas. Es mantener la esperanza viva aun cuando todo parece estar en contra. Porque la fe que se mantiene firme en medio de la incertidumbre es la que finalmente abre las puertas que parecían imposibles de abrir. Existen momentos en la vida en los que lo que más duele no es el silencio, sino una respuesta que no se quería escuchar. Un no, contundente, o un todavía no, que se siente como un golpe en el alma. Porque cuando se tiene el corazón puesto en algo, cuando se ha orado, trabajado y esperado con ansias, recibir un no o un todavía no puede sentirse como un fracaso devastador. Como si todo el esfuerzo hubiera sido en vano. Como si Dios hubiera decidido cerrar esa puerta de manera definitiva. Pero hay algo que debe quedar claro desde el principio. No todas las respuestas negativas son rechazos. A veces, Dios dice no o todavía no, porque está protegiendo, porque está preparando algo mejor o porque sabe que aún no se está listo para recibir lo que tanto se anhela. Pero entender esto no siempre es fácil, porque el corazón humano quiere respuestas inmediatas. Quiere puertas que se abran con rapidez, caminos despejados, promesas cumplidas al instante. Y cuando eso no ocurre, la frustración puede convertirse en amargura. Se empieza a cuestionar si las oraciones realmente están siendo escuchadas o si Dios ha decidido ignorarlas. Pero esa conclusión no puede estar más lejos de la verdad. Cada no, o todavía no, que proviene de Dios, tiene un propósito. Y aunque en el momento puede parecer que todo se desmorona,
más adelante se comprenderá que era necesario. Porque Dios no se mueve por capricho. Cada una de sus respuestas está alineada con un plan perfecto que va mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. El problema surge cuando se interpreta un no como un rechazo absoluto, como si Dios estuviera negando algo por crueldad o indiferencia. Pero eso nunca es así, porque su amor no tiene límites y todo lo que Él hace está motivado por ese amor. A veces, se pide algo con tanta insistencia que se pierde de vista lo que realmente importa. Y Dios, en su sabiduría, cierra ciertas puertas para proteger, para enseñar, para moldear. Pero aceptar ese no, o ese todavía no, requiere humildad. Requiere reconocer que no se tiene el control absoluto, que hay cosas que escapan a la comprensión humana y que Dios siempre sabe mejor. Porque su visión va más allá del presente. Él ve el panorama completo, conoce el pasado, el presente y el futuro. A lo largo de la vida, se enfrentan situaciones que parecen insuperables, oportunidades que se escapan de las manos, sueños que se desmoronan, relaciones que no prosperan. Y en medio de ese dolor, es natural preguntarse por qué Dios permitió que todo se derrumbara. ¿Por qué no abrió la puerta que tanto se deseaba? Pero hay algo que debe entenderse con claridad. Dios no cierra puertas sin razón. Cuando decide decir no, o todavía no, lo hace con un propósito. Y ese propósito siempre está orientado hacia un bien mayor. A veces, lo que se pide con tanta insistencia no es realmente lo que se necesita. Puede que sea algo que, aunque parezca bueno, no está alineado con el plan perfecto de Dios. Aceptar un no o un todavía no significa renunciar a los sueños o conformarse con menos. Significa confiar en que Dios tiene algo mejor preparado. Que su negativa no es un rechazo, sino una redirección. Porque cuando una puerta se cierra, es porque hay otra que se abrirá en el momento adecuado. Pero ese proceso de aceptación no siempre es sencillo, porque duele, porque implica renunciar a ciertas expectativas y aprender a confiar en que, aunque el presente sea difícil de entender, Dios está trabajando en algo mayor. El orgullo humano a menudo busca imponer su propia voluntad. Quiere resultados inmediatos, quiere que todo suceda según sus propios términos. Pero cuando se enfrenta a un no, o un todavía no, se produce un conflicto interno, una lucha entre lo que se quiere y lo que Dios considera mejor. En ese momento, se presenta una elección. Se puede elegir aferrarse al resentimiento, al dolor, a la frustración. O se puede decidir confiar. Confiar en que, aunque no se comprenda en ese momento, Dios está actuando de acuerdo a un plan perfecto. Aceptar un no o un todavía no requiere fe. Una fe que va más allá de lo visible, que se sostiene incluso cuando todo parece estar en contra. Porque la verdadera fe no se mide por la cantidad de puertas abiertas, sino por la capacidad de seguir confiando aun cuando las puertas se cierran. Es necesario aprender a soltar, a dejar ir aquello que se ha estado persiguiendo con desesperación, no como un acto de derrota, sino como un acto de confianza. Porque cuando se suelta algo que no está destinado a ser, se abren nuevas posibilidades. Posibilidades que quizá nunca se habrían considerado si se hubiera seguido insistiendo en abrir puertas que Dios ya había cerrado. Hay un poder inmenso en aprender a aceptar un no, o un todavía no, porque es en ese momento cuando se demuestra la verdadera confianza en Dios. No solo cuando todo va bien, sino también cuando nada parece tener sentido. Porque Dios no se equivoca, aunque se tarde en comprenderlo. Cada no, o todavía no, tiene un propósito. Cada puerta cerrada es una invitación a confiar más, a crecer, a madurar en la fe. Porque lo que Dios tiene preparado supera cualquier expectativa humana. Dios no cierra puertas sin razón. Y aunque en el momento pueda parecer que todo se pierde, lo cierto es que Él siempre tiene un plan mayor. Un plan que, aunque no se vea ahora, se revelará con el tiempo.
Las pruebas son ese tipo de experiencias que nadie desea enfrentar, pero que resultan indispensables en el proceso de transformación. Cada prueba tiene un propósito que va más allá del dolor o la incomodidad que pueda provocar, porque no se trata simplemente de atravesar dificultades por el mero hecho de soportarlas. Se trata de entender que cada prueba está diseñada para preparar, para fortalecer y para moldear. Muchas veces, la mente humana se enfoca en el resultado final, en alcanzar esa meta tan anhelada, en ver las puertas abiertas y las bendiciones llegar. Pero en ese afán por obtener lo deseado, se olvida algo fundamental. Ningún resultado genuino y duradero llega sin haber pasado primero por un proceso de preparación, porque cada prueba es parte esencial de ese proceso. Las pruebas no son obstáculos para ser evitados, son herramientas para ser aprovechadas, porque cuando se enfrentan con la actitud correcta, se convierten en lecciones valiosas que transforman el carácter, fortalecen la fe y purifican el corazón. Cada desafío, cada situación difícil, cada aparente fracaso, tiene un propósito más grande que el dolor que pueda causar. El problema surge cuando se asume que las pruebas son un castigo, cuando se perciben como impedimentos que bloquean el camino hacia la bendición. Pero esa perspectiva no puede estar más alejada de la realidad. Las pruebas no son un obstáculo en el camino, son el camino mismo, porque es en medio de ellas donde se desarrolla la fortaleza necesaria para recibir lo prometido. Existen momentos en la vida donde todo parece salir mal, donde los esfuerzos se estrellan contra muros inquebrantables, donde las puertas se cierran con tanta fuerza que el eco de la frustración resuena en lo más profundo del alma. Pero esas experiencias no son señales de abandono ni de rechazo. Son oportunidades para crecer, porque cada prueba es una preparación disfrazada. Las pruebas revelan aquello que necesita ser cambiado, mejorado o fortalecido. Permiten identificar las áreas que requieren mayor fe, mayor paciencia, mayor humildad, porque no se puede recibir aquello que se desea si no se está preparado para sostenerlo. Y ese proceso de preparación, aunque doloroso, es esencial. Muchas veces se pide a Dios una bendición sin comprender que esa bendición requiere un nivel de madurez y fortaleza que aún no se posee. Porque Dios no entrega promesas a quienes no están preparados para recibirlas. No porque desee retener algo bueno, sino porque sabe que si se recibe antes de tiempo, no se podrá sostener. Las pruebas purifican. Son como el fuego que quema las impurezas y deja solo lo que es auténtico y valioso. Son como el cincel que, con cada golpe, da forma a algo hermoso que antes era solo un bloque informe. Pero ese proceso de transformación no ocurre sin esfuerzo, sin dolor, sin desafíos que parecen interminables. Aceptar las pruebas como parte del proceso es un acto de humildad y de fe, porque al hacerlo, se reconoce que no se tiene todo bajo control, que hay un poder más grande guiando cada paso, incluso cuando el camino parece oscuro y confuso. Porque la preparación no siempre es evidente. Muchas veces se desarrolla en silencio, en la intimidad del alma, en esos momentos donde parece que nada tiene sentido. Los grandes logros, las bendiciones más extraordinarias, no llegan sin haber pasado primero por un proceso de preparación. Porque ese proceso es lo que permite desarrollar la capacidad de recibir y sostener aquello que se desea. Sin preparación, cualquier bendición se convierte en un peso imposible de llevar. Cada prueba es una oportunidad para demostrar que la fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. Porque confiar en Él cuando todo va bien es sencillo, pero mantener esa confianza cuando todo parece desmoronarse, cuando las puertas se cierran y las respuestas no llegan, es lo que verdaderamente transforma. Las pruebas no son un signo de fracaso. No son un indicador de que el sueño está demasiado lejos o de que la promesa no se cumplirá. Al contrario, son un indicio de que se está en el proceso correcto. Porque nadie enfrenta pruebas si no está avanzando hacia algo significativo. Nadie enfrenta desafíos si no está siendo preparado para recibir algo mayor. A lo largo de la vida,
se presentan situaciones que desafían hasta los cimientos mismos de la fe. Momentos en los que todo parece estar en contra, en los que cada paso adelante se convierte en un esfuerzo monumental. Pero incluso en esos momentos, hay un propósito que se está desarrollando. Cada prueba es un entrenamiento que prepara el carácter, que fortalece la fe y que purifica las intenciones. Porque para recibir lo prometido, se necesita estar preparado. Y la preparación no ocurre en la comodidad ni en la ausencia de dificultades. Ocurre en medio del fuego, en medio de las pruebas que parecen imposibles de superar. Aceptar ese proceso no significa resignarse al dolor o conformarse con la adversidad. Significa entender que cada prueba tiene un propósito, que cada desafío es una oportunidad para crecer y para acercarse más a la promesa que Dios ya ha preparado. No se trata solo de soportar las pruebas, sino de aprender de ellas, de permitir que cada dificultad se convierta en una lección que fortalezca el carácter y prepare para lo que está por venir. Porque cuando se comprende esto, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Dios no permite pruebas sin un propósito. Cada dificultad, cada obstáculo, cada aparente fracaso es parte de un proceso diseñado para preparar el corazón, la mente y el espíritu. Porque recibir la promesa sin haber pasado por la preparación adecuada sería como intentar sostener algo inmenso con manos débiles. El proceso de preparación no es un castigo, es un privilegio, porque significa que se está siendo moldeado para algo grande, para algo que va más allá de lo que la mente humana puede imaginar. Y aunque las pruebas sean difíciles de entender en el momento, con el tiempo revelan su verdadero propósito. La mente humana tiene un poder increíble, un poder que a menudo se subestima, porque lo que se permite visualizar, aquello en lo que se elige enfocarse, tiene el poder de determinar el rumbo de cada paso que se da. Los pensamientos se convierten en creencias, las creencias se convierten en acciones, y las acciones construyen el destino. Por eso, visualizar el futuro que Dios ya preparó no es un ejercicio vacío, es un acto de fe, de confianza y de alineación con su propósito. Ver con los ojos de la fe no es lo mismo que soñar sin fundamento. No se trata de aferrarse a fantasías vacías o ilusiones sin sentido. Se trata de mirar más allá de lo visible, de percibir con el espíritu lo que aún no se ha manifestado en el plano físico. Porque cada bendición, cada promesa, cada puerta que se abrirá, ya ha sido preparada por Dios desde mucho antes de que se comenzara a anhelar. Hay un poder inmenso en aprender a visualizar ese futuro que Dios ya ha diseñado, no como un acto de arrogancia, sino como una expresión de confianza en su palabra, porque lo que Dios promete, lo cumple. Y aunque el presente se muestre lleno de obstáculos, de puertas cerradas, de caminos inciertos, eso no significa que el futuro que Él ha planeado haya dejado de existir. Visualizar ese futuro no es solo un ejercicio mental, es una declaración de fe, porque al visualizar se está diciendo: confío en que lo que Dios ha preparado para mí es real, aunque mis ojos aún no lo puedan ver. Es como plantar una semilla en el suelo, sabiendo que aunque tarde en germinar, el crecimiento ya ha comenzado. Aceptar esa realidad requiere un cambio profundo en la manera de pensar, porque la mente tiende a enfocarse en lo inmediato, en lo que se puede ver y tocar. Pero la fe no se mueve por lo visible. Se mueve por la certeza de que lo invisible también es real. Y cuando se logra alinear la mente con esa verdad, algo poderoso ocurre. Visualizar el futuro que Dios ya preparó no significa ignorar la realidad presente. No significa negar las dificultades, ni fingir que los problemas no existen. Al contrario, significa enfrentarlos con la convicción de que, a pesar de ellos, hay algo más grande esperándote. Algo que Dios ya ha diseñado específicamente para ti. Hay momentos en la vida donde todo parece oscuro, donde cada intento se encuentra con un fracaso, donde cada esfuerzo parece inútil. Pero incluso en esos momentos, Dios ya ha preparado un futuro lleno de propósito. Un futuro donde cada puerta cerrada tiene un sentido,
donde cada prueba tiene un propósito. La mente es como un campo fértil. Lo que se planta en él, crece. Y cuando se elige plantar pensamientos de fe, pensamientos alineados con la promesa que Dios ha hecho, el resultado es inevitable. Porque la fe es como una semilla que, aunque se plante en medio de la adversidad, encuentra la manera de crecer. Es esencial aprender a visualizar con claridad ese futuro que Dios ya ha preparado, no desde la desesperación o la ansiedad, sino desde la confianza. Porque la ansiedad se enfoca en lo que se teme perder, mientras que la fe se enfoca en lo que se espera recibir. Pero visualizar ese futuro no es solo un ejercicio de pensamiento positivo, es un acto de alineación con el plan divino. Es permitir que la mente se conecte con lo que Dios ya ha establecido, incluso cuando las circunstancias presentes parezcan contradecirlo. Muchas veces, se permite que la desesperación tome control de los pensamientos. Se permite que las dudas y los temores se conviertan en las imágenes predominantes en la mente. Y lo que se visualiza con temor se convierte en un obstáculo. Porque el miedo tiene la capacidad de distorsionar la realidad, de hacer que lo que se enfrenta parezca más grande de lo que realmente es. Pero la fe tiene un poder mayor. Porque cuando se elige visualizar el futuro que Dios ya preparó, se está tomando autoridad sobre los pensamientos. Se está declarando que, aunque el presente sea incierto, el futuro está asegurado en manos de Dios. La visualización no es un acto de manipulación, ni un intento de imponer la propia voluntad sobre el plan divino. Es un acto de sintonización. Es permitir que la mente se alinee con la verdad que Dios ya ha declarado. Porque su plan no depende de las circunstancias actuales. Su plan es eterno, inquebrantable y perfecto. Cada vez que se elige visualizar ese futuro que Dios ha preparado, se está sembrando una semilla de fe. Y aunque el resultado no se vea de inmediato, el proceso ya ha comenzado. Porque la fe no se basa en lo que se puede ver, sino en lo que Dios ha prometido. No se trata de imaginar un futuro perfecto según los deseos propios. Se trata de visualizar un futuro alineado con el propósito de Dios. Un futuro donde cada puerta que se abre tiene un sentido, donde cada bendición llega en el momento exacto. Visualizar el futuro que Dios ya preparó requiere disciplina, porque la mente tiende a desviarse hacia el temor, hacia la duda, hacia la frustración. Pero cuando se elige conscientemente enfocar los pensamientos en lo que Dios ha prometido, se está construyendo una fe sólida. Una fe que no se debilita con las circunstancias adversas, sino que se fortalece con cada desafío. Ese futuro que Dios ha preparado no es un ideal inalcanzable. Es una realidad que ya existe en el plano espiritual. Y cada acto de fe, cada pensamiento alineado con su plan, es un paso más hacia ese futuro. El momento perfecto. Esa idea tan poderosa y al mismo tiempo tan difícil de comprender cuando todo parece estar en contra. Porque la naturaleza humana siempre anhela que las cosas sucedan de inmediato, que cada puerta se abra en el preciso instante en que se toca. Pero el verdadero poder radica en aprender a confiar en que Dios tiene un tiempo exacto para cada cosa. Un momento perfecto que llega cuando todo está listo para manifestarse. A lo largo de la vida, se atraviesan situaciones que desafían la paciencia y la fe. Instantes en los que todo parece estancado, donde las respuestas se demoran y las puertas permanecen cerradas a pesar de todo el esfuerzo. Pero esa espera no es un error ni un descuido. Es un proceso necesario que prepara para recibir lo que ya ha sido prometido. Porque lo que Dios tiene preparado no es algo común ni ordinario. Es algo que supera cualquier expectativa humana. El tiempo de Dios nunca se adelanta ni se retrasa. No está sujeto a los impulsos o deseos momentáneos. Cada movimiento que realiza tiene un propósito específico, una razón que muchas veces no se comprende hasta que el plan completo se revela. Y ese plan siempre se manifiesta en el momento perfecto. Cada puerta que se abre de acuerdo al tiempo de Dios lleva consigo una bendición que no podría haberse recibido antes. Porque Dios no solo se preocupa por otorgar bendiciones, se preocupa porque cada bendición sea recibida en el momento en que se pueda sostener con madurez y sabiduría.
El verdadero desafío surge cuando se intenta acelerar ese proceso, cuando se pierde la paciencia y se pretende forzar la apertura de puertas que aún no están listas para abrirse. Pero incluso en esos momentos de desesperación, Dios sigue trabajando con precisión, porque su tiempo no depende de la impaciencia humana, depende de su amor y de su conocimiento perfecto de lo que realmente se necesita. Aprender a confiar en el momento perfecto de Dios implica soltar la ansiedad, dejar de lado la prisa y permitir que Él se encargue de cada detalle. No se trata de resignarse o de esperar sin esperanza. Se trata de confiar con la certeza de que Dios sabe exactamente cuándo y cómo debe manifestarse cada bendición. Esa confianza no se construye de la noche a la mañana. Requiere un proceso de transformación interna. Un proceso que muchas veces implica atravesar desiertos, enfrentar pruebas y aprender a soltar lo que no es parte del propósito divino. Porque el momento perfecto no llega por azar. Llega cuando se está preparado para recibirlo. Muchos se desesperan porque quieren que todo ocurra de inmediato. Quieren ver resultados visibles, puertas abiertas y bendiciones derramadas sin demora. Pero lo que no siempre se comprende es que, en ese afán por obtener respuestas rápidas, se pierde de vista el proceso esencial que Dios está llevando a cabo. El tiempo de Dios no es un castigo ni una prueba de resistencia. Es un acto de amor que asegura que cada bendición llegue en el momento adecuado. Porque recibir algo antes de tiempo puede ser tan dañino como no recibirlo nunca. Una bendición entregada fuera de su tiempo perfecto puede convertirse en una carga en lugar de un regalo. Esa es la razón por la que es tan importante aprender a confiar en el momento perfecto de Dios. Porque confiar en Él no significa simplemente esperar pasivamente. Significa actuar con fe, avanzar con determinación y prepararse para recibir aquello que ya ha sido prometido. Cada día de espera es un día de preparación. Cada instante en que parece que nada sucede, en realidad está sucediendo todo. Porque Dios nunca deja de trabajar. Incluso cuando todo parece detenido, Él está moviendo piezas que aún no se pueden ver. El momento perfecto no siempre llega de la manera esperada. Muchas veces se manifiesta de forma inesperada, en situaciones que parecían imposibles o en momentos que parecían irrelevantes. Pero cuando llega, trae consigo una certeza que no deja lugar a dudas. Dios nunca falla en su tiempo. Nunca se adelanta ni se atrasa. Cada puerta que se abre bajo su dirección lo hace con una precisión que desafía toda lógica humana. Porque su plan no está limitado por el tiempo o por las circunstancias. Su plan trasciende todo aquello que se percibe como imposible. Aprender a confiar en el momento perfecto de Dios es un acto de fe que transforma la manera en que se enfrenta cada día. Porque cuando se comprende que nada sucede por casualidad y que cada detalle está bajo su control, la ansiedad pierde su poder y la paz se convierte en la fuerza que guía cada paso. El tiempo de Dios siempre trae consigo lo que realmente se necesita. No lo que se desea momentáneamente, sino aquello que tiene un propósito eterno. Y cuando ese momento llega, no hay fuerza en el mundo que pueda impedir que las puertas se abran. Esa es la certeza que da la confianza en Dios. Saber que, aunque el proceso sea largo, aunque las pruebas sean difíciles y las puertas parezcan cerradas, todo está sucediendo de acuerdo al plan perfecto que Él ha diseñado. El momento perfecto llega para aquellos que saben esperar, para aquellos que confían incluso cuando todo parece perdido. Porque la fe que se mantiene firme en medio de la espera es la que finalmente recibe la recompensa prometida. Dios nunca se equivoca. Y aunque muchas veces se desee que las cosas sucedan de inmediato, su tiempo siempre resulta ser mejor. Porque Él ve más allá de lo que se puede percibir con los sentidos. Ve el panorama completo y actúa con una precisión que va más allá de cualquier entendimiento. Cada puerta que se abre en el tiempo perfecto de Dios se abre con propósito. No se abre por casualidad ni por un impulso momentáneo. Se abre porque ha llegado el momento exacto en el que todo está preparado para recibir la bendición. Cada puerta que se cerró, cada camino que se desvaneció ante tus ojos,
cada respuesta que se demoró más de lo esperado. Todo tiene un propósito que va mucho más allá de lo que tu mente puede comprender. Porque Dios no actúa según tus tiempos, tus tiempos, sino según el suyo. Y su tiempo es perfecto, aun cuando no lo entiendas ahora. Cada vez que enfrentaste un obstáculo, cada vez que tus oraciones parecían perderse en el vacío, Dios estaba trabajando. No siempre se puede ver lo que Él está haciendo. A menudo, el proceso se desarrolla en lo invisible, en esos momentos de silencio donde todo parece estar en pausa. Pero aunque tus ojos no puedan percibirlo, su obra continúa avanzando. Las puertas que Dios abrirá para ti no se abrirán por casualidad ni por la fuerza de tus propios esfuerzos. Se abrirán en el momento exacto en que estés listo para recibir lo que Él tiene preparado. Porque la preparación siempre precede a la bendición. Y aunque el proceso sea largo, aunque las pruebas sean difíciles y la espera parezca interminable, cada segundo tiene un propósito. Dios nunca se equivoca. Sus caminos son más altos que tus caminos, y sus pensamientos son más profundos que los tuyos. Y aunque no puedas comprender todo lo que está ocurriendo ahora, llegará el momento en que todo tendrá sentido. Porque las piezas que ahora parecen desconectadas, algún día encajarán con precisión perfecta. El tiempo perfecto de Dios no se rige por tus expectativas ni por tus urgencias. Se rige por su sabiduría infinita, por su amor que sobrepasa cualquier comprensión humana. Porque lo que Él tiene preparado para ti no es cualquier cosa. Es algo que requiere preparación, paciencia y fe. Cada vez que enfrentes un no o un todavía no, recuerda que eso no significa que Dios te ha abandonado. Significa que está protegiéndote, preparándote o redirigiéndote hacia algo mejor. Porque cuando Él abre una puerta, ninguna fuerza en el mundo puede cerrarla. El proceso no siempre será sencillo. Habrá momentos de incertidumbre, de dolor, de frustración. Pero cada prueba, cada espera, cada obstáculo superado, te estará acercando más a la promesa que Dios ya estableció para tu vida. Porque su palabra nunca regresa vacía. Confía en el tiempo perfecto de Dios. Porque cuando ese momento llegue, cuando la puerta que esperaste tanto se abra finalmente, sabrás que cada segundo de espera valió la pena. Sabrás que todo el dolor, todo el esfuerzo, toda la fe puesta en Él, tuvo un propósito mucho más grande de lo que imaginaste. Las puertas que hoy parecen cerradas no permanecerán así para siempre, porque Dios tiene la llave que puede abrir cualquier puerta. Pero esa llave se entrega a aquellos que están dispuestos a confiar, a esperar, a mantener la fe incluso cuando nada parece tener sentido. El tiempo perfecto siempre llega para aquellos que confían, porque Dios nunca se atrasa, nunca se equivoca y nunca deja una obra incompleta. Todo lo que Él ha prometido se cumplirá en su debido momento. Y cuando eso ocurra, sabrás que cada segundo de espera fue necesario. Sigue adelante. Mantén la fe. Confía en el tiempo perfecto de Dios, porque cuando menos lo esperes, cuando ya no quede esperanza en tus propias fuerzas, Él abrirá la puerta que nadie más pudo abrir. Y en ese instante, comprenderás que todo valió la pena. Muchas gracias.